Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con el seminario Morning Meeting del lunes 14 de enero de 2019. Por favor, si podéis confirmarme como siempre que el audio y el vídeo es correcto. Muy bien, pues como siempre vamos a comenzar con un barrido por los principales selectivos europeos. Comenzaremos con el selectivo alemán. Bueno, si habéis podido ver un poquito el mercado con la apertura, habéis visto que en términos generales está cayendo todo. Estamos viendo correcciones de en torno entre el medio punto y el punto porcentual. Asia, lo que es el mercado asiático en términos generales también ha tenido un cierre negativo y bueno, pues parece ser que hemos empezado con ese contagio. Luego en el aspecto macro vamos a comentar más a fondo pues un poco los movimientos y los acontecimientos o situaciones que pueden afectar al mercado, pero vamos primero con el análisis técnico. Como siempre, bueno, pues seguimos en esa espiral bajista, continuamos ya prácticamente con todos los selectivos en tendencia bajista, aquellos que quizás estaban todavía próximos a rangos laterales los han perdido otra vez. Y bueno, básicamente en el caso del selectivo alemán estamos peleando, ¿no?, por aguantar por encima de los 10.800 puntos. En la jornada de hoy se prevé, ¿no?, que pueda haber continuar en este caso las minusvalías y podamos ver aproximaciones en este caso, fijaros, ¿no?, de en torno del rango de los 10.600, 10.700, ¿de acuerdo? Va a depender mucho el comienzo de la apertura del mercado americano, si continúa ese contagio o por el contrario pues vemos algún posible rebote o incluso pues una minimización de las pérdidas, ¿de acuerdo? Por tanto, lo sensato sería para trabajar durante la jornada de hoy dos opciones: o continuar aprovechando esas posiciones cortas, o en este caso mantenernos neutrales fuera de mercado hasta que bueno, veamos un poco estabilizada la situación más próxima a ese tramo más bajo de ese canal bajista, de acuerdo, con formación, fijaros, prácticamente mediados finales de 2017, de acuerdo. Por tanto, en este caso, los que queréis, quizás con un perfil más dinámico, aprovechar los cortos, lo sensato sería ver vueltas del entorno prácticamente de los 10.700 puntos, ¿de acuerdo? Buscando otra vez ese suelo. Lo vería complicado que se agravasen las correcciones buscando los mínimos de 10.400, 10.300, pero sí que veamos alguna ligera corrección que nos pueda colocar otra vez en torno al rango de los 10.700, 10.650 aproximadamente. Hablamos prácticamente de como mínimo un diferencial de 100 puntos. Que por el lado contrario se produce una estabilización en este caso de las correcciones con las que hemos empezado la jornada de hoy. Bueno, podríamos ver lo máximo vueltas incluso al rango de los 10.900, ¿no? Estamos viendo, fijaros, una estrategia lo más ajustado posible, lo haríamos de 1 a 1, ¿no? En este caso, estaremos 100 puntos de pérdida y 100 puntos de stop loss, ¿no? Sería nuestro objetivo máximo. En cualquier caso, muy sencillo. Podemos limitar la pérdida de los 10.850 si viéramos algún rebote en este caso o algún revés del mercado que nos pudiera devolver la cotización o simplemente paliar las correcciones con las que hemos iniciado la sesión y viéramos que podemos continuar pues con esta pequeña tendencia alcista que apenas dura días desde la jornada anterior, pero bueno, parece ser que se había puesto fin ya tras la apertura sobre todo de hoy. Por tanto, los más dinámicos podéis trabajar largos unos objetivos prácticamente siendo poco ambiciosos, los 10.700 puntos, con una zona de stop loss del entorno de los 10.870 aproximadamente. Vamos a buscar el 2 a 1 de ratio de objetivo en relación a pérdida, sería lo más sensato. Los que no lo estáis viendo del todo claro en este caso, manteneos al margen. Creo que es buen momento quizás para esperar y poder hacer recompras y una caída fuerte de la cotización en torno a los 10.600, máximo escenario posible 10.400, improbable para la jornada de hoy. De acuerdo, es verdad que lo vamos a comentar, tenemos varios factores en el aire, pero algún leve corrección en relación a los incrementos de la semana pasada sería sensato. Más allá de eso, lo daría por improbable. En el caso de España, fijaros cómo bueno, pues estamos prácticamente en el tramo intermedio, ¿no?, de ese canal bajista, aproximándonos a los máximos de 9.100 en este caso. Tenemos una leve corrección y lo mismo, podríamos ver vueltas hacia el rango de los 8.713, 100 puntos prácticamente a la baja. Por el contrario, si rompiéramos los 8.900, estaríamos ya viendo prácticamente
pues que continúa, ¿no? Ese impulso alcista. Tramos medios es más complejo en este caso trabajarlos, y lo mismo que sucede con el DAX. Los más ambiciosos podéis, en este caso, los que tengáis menos aversión al riesgo, buscar aprovechar esos cortos que podamos ver durante la sesión de hoy de momento, ¿de acuerdo? Y los que no, pues esperar un poco a ver si, en este caso, o bien recompramos a precios más bajos o esperamos a ver si produce algún retesteo, sobre todo con la apertura americana, y podemos continuar el impulso alcista o simplemente quedarnos en tablas, ¿no? En la jornada de hoy. Y zonas de stop loss muy parecido. Quizás lo más sensato, 8.900 sería el stop loss, objetivo los 8.720 aproximadamente. Serían los rangos que podríamos trabajar, fijaros, durante la jornada de hoy, ¿de acuerdo? 8.700 objetivo, 8.950 en este caso stop loss. Hablaríamos de unos 130 puntos en el plano negativo, lo podemos ajustar más, fijaros, incluso los 8.900 en el plano negativo. Plano positivo, hablaríamos de ataques a la zona, fijaros, más o menos de los 8.600, ¿de acuerdo? Tendríamos un ratio de 1 a 1 en este caso con el IBEX. Para Francia, pues bastante similar, ¿de acuerdo? Buscábamos los mínimos que se alcanzaron de 4.500, el rebote de los días anteriores alcista, corrección, y nos vemos en la misma situación. En este caso estamos en un tramo intermedio más complejo de predecir, pero fijaros, lo más sensato incluso sería que en estos niveles en los que estamos empezásemos a ver ya una zona de retesteo. Como mucho yo vería acercamientos a los 4.700, ¿vale? Habríamos de 50 puntos en el plano negativo, en corrección, y un stop loss en este caso que estaría más complejo, ¿no? Estimarlo, pero hablaríamos del entorno de los 4.800 puntos, lo mismo, un ratio 1 a 1. Estamos viendo operativas bastante ajustadas, ¿de acuerdo? No tenemos claro que pueda haber otra vez una fuerte corrección del mercado, y estaríamos utilizando un timing, en este caso, en este caso un poco más agresivo, ¿de acuerdo? En el caso de Reino Unido, que es el que más cuestionado va a estar, fijaros que ya lo vamos a comentar ahora con el tema del Brexit, va a haber varios escenarios que van a afectar a Europa en su conjunto, pero principalmente a Reino Unido, ¿de acuerdo? Estamos viendo dos correcciones de los que más está corrigiendo, y lo mismo, en este caso hablaríamos de buscar prácticamente un objetivo. Aquí podemos sí valorarlo más ambicioso en función de los escenarios, unos 6.700 puntos, hablamos un diferencial de 100 puntos en el aspecto de beneficios, y trabajamos cortos por una corrección a los 6.900, unos 80 puntos, ¿vale? Estamos trabajando ratios casi todo el rato de 1 a 1. Para que os hagáis una idea, simplemente consideramos que puede haber correcciones, pero no aproximaciones por el momento a la zona de mínimos, ¿de acuerdo? Como digo, muy clave va a ser en este caso la apertura americana, con lo que nos pueda decir. Y Italia más de lo mismo, ya tiene un fuerte impulso alcista, también es el que más ha corregido. Vemos otra vez otro testeo y estamos en una zona clave, en un rango clave. Si perdemos en este caso los 19.000 puntos, aguanta. Yo creo que en este caso va a aguantar o va a quedar retesteando por aproximadamente tanto por encima como por debajo, pero muy próximo. Creo que lo sensato sería quizás mantenerse más neutral y aprovechar ese retesteo cuando ya vemos una estabilización con objetivo los 19.500, ¿de acuerdo? Por el contrario, valoramos también una posible corrección más severa. Por el momento no, pero evidentemente, como estamos viendo, ¿no?, a lo largo de los últimos meses, y sobre todo agravándose en las últimas jornadas, la incertidumbre, bueno, pues está haciendo movimientos rápidos, tanto en el aspecto positivo como negativo del mercado. Por último, en el plano europeo tendríamos el Eurostoxx, en este caso es de los que menos está corrigiendo. Trabajar un corto hacia los 3.000 puntos podría ser sensato, pero no descartar las vueltas hacia los 3.100, ¿de acuerdo? Estamos en los 3.040, incluso podríamos ajustarlo con un stop loss en los 3.077 y un objetivo en los 3.016, o sea que estaríamos un ratio muy próximo a 1 a 1, bastante ajustado también, ¿de acuerdo? O sea, hay que decir en este caso, quizás los que trabajáis más swing trading, un poco más de paciencia, los que trabajáis, los que en el trasfondo consideráis que puede continuar habiendo correcciones en los mercados hacia zona de mínimos, muy buen momento para tomar posiciones cortas, y los que estáis esperando algún rebote alcista, buscando nuevos, en este caso nuevas zonas de resistencia, quizás es un momento de mantenernos algo más neutrales, ¿de acuerdo? Vamos a ver a los americanos.
Fijaros, comenzamos con el Dow Jones. Estamos otra vez en zona clave, zona que había actuado como soporte en el mes de febrero, luego del año pasado, evidentemente, abril, lo vimos otra vez en este caso en mayo. Ya perdimos ese soporte finales del año pasado y tras atacarlos y superarlos volvemos a retestear en esos niveles. Si tenemos una apertura buena en el mercado americano, podría ser un buen momento para aperturar largos, una zona de retesteo, ver que aguanta ese soporte sería un buen momento y en este caso aprovechar esos largos. Más complejo el mercado americano, pero nuestro siguiente objetivo a batir sería prácticamente los 24.000, 25.000 puntos, ¿de acuerdo? Sería, en este caso, con los fuertes movimientos, la fuerte volatilidad del mercado americano, mínimo una aproximación a esos 24.300 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Por el contrario, si los perdemos con una fuerte volatilidad, podríamos ver aproximaciones en torno a los 22.800. Sabéis que en este caso el mercado americano, por encima del europeo incluso, tiene más volatilidad, los movimientos son más fuertes, tanto en tramos alcistas y sobre todo en momentos de corrección y más complejo de predecir. Creo que lo interesante sería ver un soporte en los 23.700 puntos que aguanta esos niveles para abrir largos mínimo, siendo bastante sensato los 24.300, ¿de acuerdo? No llegaríamos ni a 1.000 puntos en este caso de objetivo, pero bueno, es un porcentaje bastante ambicioso. En el Standard & Poor's, en el S&P, lo mismo. En este caso, fijaros, ¿no? Como venimos a la zona, os quede un poquito más claro, vamos a marcarlo. Fijaros cómo la zona de corrección del mes de febrero se repite un poco la situación que veíamos en el Dow Jones. Vemos en febrero, abril, mayo, la perdemos a final de año, recuperamos principio del 2019 y vamos a ver si aguanta. Si aguanta, siendo en este caso más sensatos, primero los 2.616. Si la perdemos, podríamos ver vueltas, un primero 2.500, incluso 2.480. ¿De acuerdo? Estaríamos moviéndonos prácticamente en este rango. Sería el primer objetivo de retesteo. Ahora bien, los que pensáis, yo en este caso creo que los mínimos del mercado americano se han alcanzado y que estamos en una zona de rebote. Evidentemente es bastante complejo, hay muchas situaciones, mucha incertidumbre en el aire para matizarlo con claridad, pero sí que es verdad que si veamos que aguantan estos niveles, estaríamos por lo menos en un momento para poder posicionarnos hacia el siguiente objetivo de resistencia largos, ¿de acuerdo? Los que tengáis muy claro en este caso que puede haber correcciones en el mercado americano, creo que más allá del objetivo de 2.500 en este caso lo descartaría, ¿de acuerdo? Para el Nasdaq, muy similar. Fijaros aquí sí que se puede ver con más claridad la tendencia bajista, mientras que en el Dow Jones y en el S&P, bueno, pues la ruptura era mucho más compleja, con en este caso, una ruptura, una corrección bastante rápida, donde la volatilidad sobre todo era más alta. En el Nasdaq, bueno, pues ha sido un poquito más constante la corrección y sí que puedes encontrar algunas, en este caso, bueno, pues zonas de máximos de ese canal bajista y de mínimos descendentes en todo momento, ¿de acuerdo? Fijaros como prácticamente vemos rupturas aquí y por los tramos inferiores igual, ¿de acuerdo? Veamos aquí donde se perdían los mínimos, pero más o menos sí que podemos hacernos una idea de esa tendencia bajista que el Nasdaq representa un poco mejor que el resto de selectivos americanos. Lo mismo, veíamos la ruptura del tramo alcista del canal, volvemos a volver en este caso a corregir. La clave, ver si nos adentramos dentro de ese canal y podríamos ver correcciones, cosa que vemos menos improbable, o incluso si vemos una ruptura del canal y lo que sería o lo que denotaría un cambio de tendencia por volver a un tramo alcista buscando las zonas de ataques en este caso muy próximas los 6.700 que estarían ya digamos a un paso y algo más sensato los 6.000 prácticamente 6.900, ¿de acuerdo? O sea que estamos ahora con la apertura esta tarde, creo que va a ser un buen día, una buena jornada para estar muy pendientes porque de ver en este caso que aguanta el mercado americano, vamos a ver cómo las minusvalías en Europa van a retroceder, va a haber incluso cierres en tablas, puede ser que veamos en la jornada de hoy, limitar esas pérdidas y en el caso del mercado americano, bueno, pues ciertas estabilizaciones no creo que haya repuntes relevantes, pero sí estabilizaciones en los precios actuales, ¿de acuerdo?
Vamos, si queréis, al apartado macro y, bueno, pues para ponernos un poquito en escena de qué es lo que podemos encontrarnos a lo largo de esta semana. Y luego ya para finalizar, pues continuaremos con el apartado de divisas, principales divisas y commodities, ¿de acuerdo? Bueno, lo más importante de esta semana, el Brexit. Va a ser uno de los factores que centrarán la atención de los inversores, pero no el único, ya que en Wall Street, bueno, pues va a comenzar a partir de hoy la temporada de resultados con, en este caso, Citigroup al mando, ¿vale? Se esperan mejoras en los resultados en torno al 10%, menores que el resto de trimestres del año pasado, pero todavía con, evidentemente, resultados positivos, ¿de acuerdo? Por tanto, importante también los datos que a partir de esta semana vayamos conociendo para ver, pues evidentemente, si se cumplen o no las expectativas. Yo creo que se podrían hasta batir, creo que se ha estimado ese 10% de manera, ese consenso, para, pues luego, evidentemente, mostrar que los resultados han sido mejores y que se han acogido de manera positiva por el mercado, ¿de acuerdo? Suele ser una estrategia que utilizan las empresas, sobre todo de cada final de año, y evidentemente beneficiaría de manera positiva. En el caso del Brexit, mañana se espera que la Cámara de los Comunes del Parlamento británico vote el acuerdo para el Brexit, que ha cerrado, en este caso, bueno, pues la primera ministra británica, Theresa May, y la Unión Europea. Está bastante claro de que va a salir rechazado, ¿vale? ¿Qué pasa una vez salga rechazado? Bueno, pues en este caso el Parlamento será el que se haga con el control del Brexit, lo cual puede derivar en varios escenarios. Se puede retrasar la salida de Reino Unido en el de la Unión Europea, ¿vale? Para que se pueda seguir negociando, aunque no se va a demorar mucho más allá de mayo, porque va a haber cambios en la composición de la Unión Europea en cuanto a su presidencia y demás, del Consejo, en este caso de la Comisión Europea. Por tanto, bueno, pues con los nuevos cargos van a dejar cerrado ya este acuerdo y evidentemente Reino Unido no podría votar, ¿no?, para la elección de los nuevos cargos. Entonces, poco más margen le queda al retrasarlo. Las nuevas elecciones en el Partido Laborista, si lograsen sacar una moción de censura hacia el gobierno de Theresa May, y luego pues también evidentemente nos quedaría la opción de convocar un nuevo referéndum y de que se votase un no Brexit, salía el resultado no Brexit. O sea que tenemos ahí tres escenarios, imposible anticiparse a ellos, tenemos que esperar los resultados y luego también, bueno, pues en este caso que se dé el escenario que se dé, ¿vale?, la inestabilidad política en el Reino Unido pues está asegurada, ¿vale? Y va a tener un impacto negativo en la economía británica y, bueno, como ya nos anticipó Francisco Arco, en el resto de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Lo que no está claro es de qué envergadura será el mismo, ¿de acuerdo? En cuanto al impacto de este tema en los mercados, pues señalar que, evidentemente, va a producir un aumento de la volatilidad, tanto en las divisas, bonos y renta variable de la región. O sea que ponemos el foco, en este caso en Reino Unido, a nivel de su propia moneda, el mercado y las compañías, ¿de acuerdo? En cuanto a lo demás, ¿qué vamos a tener de datos macro esta semana? Bueno, pues sobre todo, en la agenda macro destacamos la publicación en la zona euro y sus principales economías, las cifras de finales, en este caso, del mes de diciembre en referencia a la inflación, ¿vale? Datos de inflación de diciembre. Mañana creo que empezamos con Francia y España. El miércoles Alemania e Italia y el jueves la eurozona en su conjunto, ¿de acuerdo? También hoy tenemos en Europa los datos, la zona euro, los datos de producción industrial de noviembre, ¿vale?, que van a ser negativos en este caso, van a ser un poco peor de lo esperado. El miércoles tenemos las ventas minoristas estadounidenses que referencia el mes de diciembre. Y también, en este caso, el miércoles sería, perdón, el viernes los datos de producción industrial estadounidenses de este mismo mes y, como siempre, la lectura preliminar de enero del índice de sentimiento de los consumidores de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Datos muy relevantes, ya que, bueno, pues evidentemente, en principio, van a quedar un segundo plano en relación a los acontecimientos que tenemos tanto con el Brexit como con el conflicto arancelario, pero que puede ser un buen, en este caso, indicador de pues cómo ha podido afectar, en este caso, esa política o, en este caso, los conflictos arancelarios a la economía tanto estadounidense como europea, ¿de acuerdo? ¿Qué más? También, para que lo tengáis en cuenta, como os he comentado, en el caso del mercado asiático, pues los resultados han sido peor de lo esperados, los que hemos conocido.
Por tanto, ¿cuál ha sido el motivo? Lo mismo. Esa crisis arancelaria se empieza a tener un efecto mayor y pues tanto la economía china como la estadounidense se empiezan a resentir, ¿de acuerdo? Por tanto, creo que ese acuerdo está cada vez más cerca por intereses de las mismas, de los mismos países, ¿de acuerdo? Eso va a ser bastante relevante. Y otro aspecto que en un principio se había pasado un poco por alto y puede empezar a tener cada vez más fuerza es el cierre parcial, ¿no?, del gobierno federal de Estados Unidos, que ya ha batido el récord de duración frente al que realizó Bill Clinton y puede empezar a pasar factura a la economía estadounidense, ¿de acuerdo? Ha pasado un poquito por alto en los primeros días, pero cada vez, bueno, pues se va acentuando más y puede empezar a tener un impacto más notable, ¿de acuerdo? O sea que eso, digamos, va a ser lo más... pues como estamos viendo, ¿no?, a lo largo de las últimas semanas hay pocos cambios, pero cada vez, en este caso, bueno, pues los resultados o el impacto hacia las economías va siendo mayor por ese conflicto arancelario. El Brexit se agrava, su situación va siendo más compleja y ahora con los resultados del tercer trimestre vamos a ver que, aunque se esperan positivos sobre todo en Estados Unidos, cómo ha podido llegar a afectar, ¿de acuerdo? Vamos ahora con divisas y por último pues con las materias primas. Fijaros, en el caso de el euro libra, había corregido la libra, había recuperado en este caso el euro ganancias, pues otra vez vemos cómo se fortalece la libra, estamos en momentos de volatilidad, aunque lo que más o menos queda claro es que en el caso del euro libra, pues los niveles de 0,89 que acabamos de perder durante la jornada de hoy venían aguantando bastante bien. Importante, yo creo en este caso que se va a recuperar ese nivel de 0,896, incluso vamos a ver estabilizaciones en el 0,897, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el mercado sí que ha descontado parcialmente la incertidumbre del Reino Unido, pero no sabemos hasta qué punto se puede agravar. Por tanto, la depreciación de la libra puede incrementarse de manera notable. Creo que es buen momento para abrir posiciones largas de euro-libra con objetivo los 0,91, ¿de acuerdo? Zona de stop loss, por si viéramos algún revés de mercado, la encontraríamos prácticamente los 0,886, incluso los 0,887 también sería sensato, ¿de acuerdo? Eso es coincidiendo con los niveles de retesteo de los tramos más altos del antiguo canal que estábamos trabajando, pero es una buena noticia ver que tras no la consecución del no Brexit o bueno, la incertidumbre que se generó, el euro se reforzaba y la libra se debilitaba, ¿de acuerdo? Por tanto, creo que este rango va a ser el que más nos va a interesar, 0,912, 0,896, 895, ¿de acuerdo? Va a ser los rangos donde nos vamos a estar moviendo de manera más notable. Primer objetivo largos y luego pues desharemos posiciones porque evidentemente vamos a estar en zonas de volatilidad donde podemos ver movimientos laterales como estábamos viendo meses atrás. Libra dólar, más de lo mismo. Fijaros cómo, bueno, pues la libra venía perdiendo con fuerza, recuperábamos en las últimas jornadas y la situación creo que va a ser la misma. Creo que es muy probable que veamos aproximaciones a los 1,25 con la incertidumbre de mercado, que rupturas y ataques a la zona de 1,30, ¿de acuerdo? Por tanto, posiciones cortas para la libra dólar y muy pendientes en este caso quizás de cuándo tomar estas posiciones una vez vayamos conociendo los resultados de esa reunión del Parlamento británico, de acuerdo, de esa votación. Por tanto, votación negativa daría alas a una corrección en la libra, al igual que bueno, las medidas que luego pueden adoptarse, ¿de acuerdo? O sea que aprovechar no de manera indefinida, sino con objetivos claros de take profit, porque vamos a ver sobre todo rangos laterales, quizás en el libra dólar un poco menos, pero sobre todo por ver los cortos hacia 1,25 sería sensato. Los valores refugio enfrentados entre sí, el dólar y el yen. Fijaros cómo el yen tenía mejor comportamiento cuando se levantó la incertidumbre, vuelta a la normalidad se recuperaba el dólar, perdía el yen. Bueno, pues este movimiento es el que más suele suceder, ¿no? Si veamos incrementos de la volatilidad, podemos ver otra vez vueltas a los 105,86. Si se estabiliza un poco la situación, ver ataques a los 111,80 sería bastante sensato. Movimientos muy complejos para predecir este par, porque va unido sobre todo en este caso al miedo, ¿no?, que pueda haber en el mercado. Ahora mismo estamos en un punto, en este caso, un punto de equilibrio, ¿no?, entre ese posible zona de objetivo de los 111 o siendo un poco menos ambicioso, ¿no?, ver un primer ataque a los 110,33 y la pérdida, la corrección de los 105,79. O sea, va a ser el rango en el que nos vamos a estar moviendo. Fijaros en este caso, como vemos como en el tiempo, ¿no?,
la zona de retesteo de los 110 se va repitiendo, ¿no? Actuando tanto a nivel de soporte como resistencia. Esa tendencia alcista que luego pasó a ser lateral, vemos cómo se ponía fin con una pérdida fuerte del valor del dólar y en este caso se recuperaba tras la recuperación que hemos visto pues en términos generales en todo el mercado días atrás, ¿de acuerdo? Estamos en zona de retesteo y lo mismo, bastante complejo. Yo vería más sensato trabajar largos que ver los cortos, ya que para ver estos cortos, en este caso, teníamos que hablar de una volatilidad bastante alta, una incertidumbre, un aspecto negativo del mercado y otra vez la gente acudiera en masa como refugio al yen. En este caso, lo vería bastante más improbable que ver, aunque tengamos incertidumbre en el mercado, aunque haya riesgos, alguna ligera recuperación del dólar. Y por último, en este caso, el euro dólar, que bueno, parecía que podíamos haber puesto fin a ese canal de los 1.15, los 1.13 y los volvemos a entrar. Es verdad que con la Reserva Federal, que ha bajado los humos, ¿no? En lo referente a las subidas de tipos, es sensato que volvamos a ver al euro en torno a los 1.16, los 1.17, ¿de acuerdo? Pero también depende, pues evidentemente, de los factores como incluso el Brexit y lo que pueda llegar a afectar a la zona euro, así como las políticas monetarias que vaya a desarrollar el Banco Central Europeo en este año. Por tanto, volvemos a perder esa zona de soporte, nos metemos en los 1.14, parece que retesteamos en estos niveles y lo mismo, yo esperaría que a ver si aguantamos en estos niveles, ¿vale? Puede ser un punto bastante clave y luego, fijaros en este caso, atacar la zona que creo que es más relevante de los 1.15, ¿de acuerdo? Fijaros en este caso cómo sería el punto más interesante. Por tanto, largos de euro dólar con un objetivo de stop loss muy ceñido, ¿vale? Por si hubiera una vuelta del mercado, hablamos de los 1.44, 1.43, objetivo de beneficio, los 1.156, ¿de acuerdo? Hablaríamos prácticamente de en torno de unos 10 pips de beneficio, ¿vale? Si lo valoramos en términos de 147 hasta 156, 10 pips de beneficio y de pérdida hablaríamos de pues unos 3 pips, aproximadamente 4, ¿de acuerdo? Si hablamos de 147 a 144, para que nos hagamos una idea. En el caso del crudo, apreciación, ya lo vimos, recortes en la producción, le sigue pesando la contracción en la demanda, otra vez vuelta al nivel de los, o pérdida del nivel de los $60, un punto crítico. Y lo mismo, creo que en este caso sería a lo mejor aguantar, porque podemos ver otro retesteo en estos niveles, o incluso aprovecharlos para lanzar posiciones largas, de acuerdo al objetivo de $70, con un horizonte más de medio plazo. ¿Vale? Lo que está claro es que la OPEP va a seguir recortando la producción. Por lo tanto, si se recorta en mayor medida que la reducción de la demanda, veremos apreciaciones en el precio del crudo. Si se recorta en menor medida que la contracción de la demanda, veremos otra vez caídas en el precio del crudo o estabilización en niveles más bajos. ¿De acuerdo? Por tanto, no vería claro los cortos, sí abrir largos con objetivo 70 o mantener posiciones hasta que veamos una ruptura de los 61, $62, ¿de acuerdo? Para aquellos que queréis ver confirmado, ¿no? Que vamos a volver a ese impulso alcista. Por último, el oro, el valor refugio, bueno, pues fijaros cómo parece que rompe ese canal alcista de corto plazo que veíamos formado. Si aguanta en la zona de la resistencia del tramo más alto de este canal alcista, veríamos un suelo claro para volver a abrir largos zona 1300, pero bueno, prácticamente es el objetivo a batir. Por tanto, creo que es un momento para seguir posicionados largos en el oro, ya que, aunque sea en mayor o menor medida, hay incertidumbre en el mercado. ¿De acuerdo? Y el T-Note y la relatividad, y la relación con el precio del bono, en este caso americano. Fijaros cómo la volatilidad ha bajado bastante, sigue estando alta, pero fuera de los máximos que se alcanzaron. Aquí tenemos febrero, aquí tenemos, en este caso, tercera parte de 2018, finales de 2018, principios de año, pues hay una cierta estabilización. Y el precio, ¿vale? Que tiene una relación inversa con la TIR del bono americano a 10 años, ¿vale? Aumenta, ¿por qué? Porque mucho capital se ha derivado a la renta fija, lo que ha hecho que la TIR, que la rentabilidad del bono americano, caiga. Si cae la rentabilidad del bono americano, el precio, que es el comportamiento inverso, se incrementa. Aquí lo estamos viendo, ¿de acuerdo?
cae la TIR, aquí hablaríamos de cuando está en máximos, casi de un 3% de rentabilidad la TIR, y ahora pues baja ya un 2,5, 2,6, 2,7, 2,4, se va moviendo, ¿de acuerdo? Fijaros esta relación que es siempre muy interesante para ver el grado de volatilidad de mercado y el grado que está acudiendo los inversores a la renta fija, ¿vale? Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma a través del email, a través del teléfono y estaremos encantados de ayudaros. Que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTB.